La lucha de clases en Wall Street, por Slavoj Zizek. Aparecido originalmente en la edición del 10 de octubre de 2008 del diario francés Le Monde. Traducción de Ramón Castillo. Lectura por Gerardo Ferretis. Lo primero que salta a la vista cuando se observan las reacciones actuales ante el derrumbe económico es que nadie sabe lo que hay que hacer. Esto surge debido al hecho de que la incertidumbre es parte del juego económico. La manera en cómo reaccionará el mercado depende no solamente de la confianza que los principales actores otorguen a las intervenciones gubernamentales, sino también, y es esto aún más importante, dependerá del grado de confianza que ellos estén dispuestos a otorgar a los otros actores implicados. Es decir, no se puede tener en cuenta, con certeza, los efectos de sus propias intervenciones. Estamos casi obligados a hacer elecciones sin disponer del conocimiento necesario que nos permite elegir claramente, o, como dice John Gray, estamos obligados a vivir como si fuésemos libres. Pero, puesto que no cesamos de repetir que la confianza y la credibilidad son determinantes, nos deberíamos preguntar en qué medida el hecho de que la administración americana esté, justo en medio del pánico, aumentando el riesgo de sus apuestas, no ha agravado el peligro que ella misma intenta conjurar. Es fácil señalar la similitud entre el lenguaje utilizado por el presidente Bush en sus discursos tras los ataques del 11S y aquel utilizado ante el colapso financiero. Se podría decir que son dos versiones de un mismo discurso. En ambas ocasiones, Bush alude a una amenaza que se cierne sobre el American Way of Life misma y, por ende, la necesidad de reaccionar de manera rápida y decisiva con el fin de hacerle frente. De manera reiterada, hace una llamada para abandonar provisionalmente los valores típicos americanos, las garantías concernientes a las libertades individuales, el capitalismo del mercado, etc., para poder salvar precisamente esos mismos valores. ¿Acaso es inevitable la paradoja? La presión dirigida a hacer cualquier cosa ante un problema aparece aquí como una compulsión supersticiosa por hacer algo, lo que sea, cuando observamos un proceso sobre el cual no tenemos ninguna influencia verdadera. Llega también en esas ocasiones en que actuamos para eludir el tener que hablar o pensar sobre aquello que hacemos. Por ejemplo, para responder rápidamente a un problema, el liberar $700 millones en lugar de preguntarse cómo es que esa situación llegó a este punto. Recordemos que el pasado 15 de julio, el senador republicano Jim Bunning atacó al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, afirmando que su propuesta confirmaba que el socialismo está bello y saludable en América. La Fed quiere decir, de ahora en adelante, el regulador del riesgo en el sistema. Pero la Fed es el riesgo en el sistema. Incrementar el poder de la Fed vendría a ser como darle a un niño que ha roto nuestra ventana mientras jugaba béisbol un bate más grande, pensando que eso resolverá el problema. Bunning fue el primero en exponer públicamente las grandes líneas del razonamiento que justifica la oposición del Partido Republicano contra el rescate federal. Dicho argumento amerita que lo miremos más de cerca. Podemos, así pues, remarcar que la resistencia al plan de salvamento fue formulada en términos de luchas de clases. La bolsa, Wall Street, contra la calle, Main Street. ¿Por qué deberíamos ayudar a los responsables de la crisis, Wall Street, y dejar que sean los simples prestatarios, en Main Street, los que paguen la mayor parte? Esto último se define como el riesgo que alguien asume de manera inmoral debido a que se sabe protegido por medidas de seguridad, leyes u otras instituciones contra los prejuicios que su comportamiento podría engendrar. Dicho de otra manera, si yo estoy asegurado contra los incendios, entonces tomaría menos precauciones contra él. O, llevando esta lógica al extremo, yo mismo metería a fuego el edificio asegurado que me está generando pérdidas.
La misma cosa sucede con los grandes bancos. ¿No están protegidos contra las grandes pérdidas? ¿Todo para ser capaces de conservar sus ganancias? No nos tomará por sorpresa el saber que Michael Moore ya ha escrito una carta pública en la que califica el plan de rescate como el robo del siglo. Estas inesperadas imbricaciones entre la izquierda y los republicanos conservadores deberían darnos algo sobre qué pensar. Ambos comparten el desprecio por los grandes especuladores y los CEOs que se hacen de grandes beneficios a costa de decisiones azarosas, que sin embargo están protegidas de fallos por paracaídas dorados. ¿No va esto mismo en relación con el escándalo de Enron en el año 2002, que se ha interpretado como una clase de comentario irónico sobre la idea de sociedad de riesgo? Los miles de trabajadores que perdieron su empleo y sus ahorros fueron expuestos a un riesgo, pero sin tener realmente ninguna otra opción. Aquellos que, por el contrario, tuvieron un real conocimiento de los peligros y también la posibilidad de intervenir en la situación, los dirigentes, minimizaron los riesgos e hicieron efectivas sus acciones y sus opciones antes del derrumbe. Si es verdad que vivimos en una sociedad de elecciones arriesgadas, entonces algunos, los patrones de Wall Street, hacen las elecciones, mientras que son otros, las personas ordinarias que pagan hipotecas, los que asumen los riesgos. Entonces, ¿el plan de rescate es realmente una medida socialista, el alba del socialismo de Estados Unidos en los Estados Unidos? Si ese fuera el caso, es claro que lo es en un sentido muy singular, una medida socialista en la que el primer objetivo no es ir en ayuda de los pobres, sino de los ricos, no de aquellos que piden prestado, sino de aquellos que prestan. La ironía suprema reside así en el hecho de que la socialización del sistema bancario es aceptable cuando sirve para salvar al capitalismo. El socialismo es nefasto, excepto, claro, cuando permite estabilizar al capitalismo. Y si, al mismo tiempo, un riesgo moral estuviera inscrito en la estructura fundamental misma del capitalismo, en otras palabras, el problema es resultado del hecho de que es imposible separar ambos aspectos. En el sistema capitalista, el bienestar en Main Street está subordinado a la prosperidad de Wall Street. Así entonces, los populistas republicanos que se oponen al plan de rescate financiero actúan incorrectamente, motivados por buenas razones, y los partidos del rescate actúan correctamente, movidos por malas razones. Para decirlo en los términos más refinados de la lógica proposicional, su relación no es transitiva, pues aquello que es bueno para Wall Street no lo es necesariamente para Main Street, y Main Street no puede prosperar si a Wall Street le va mal. Y dicha asimetría le otorga, a priori, una ventaja a Wall Street. Todo eso muestra claramente que no existe algo así como un mercado neutro. En cada situación particular, las coordenadas de la interacción mercantil están siempre reguladas por decisiones políticas. El verdadero dilema no es aquel de saber si el Estado debe o no intervenir, sino bajo qué forma debe hacerlo. Y en este punto nos confrontamos a la verdadera política, la lucha por definir las coordenadas apolíticas de nuestras vidas. Todos los problemas políticos son en un sentido no partidistas. Ellos se relacionan más con la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de nuestro país? Así, es precisamente el debate sobre el plan de rescate lo que constituye un verdadero problema político concerniente a las decisiones a emprender sobre los elementos fundamentales de nuestra vida social y económica, yendo hasta la movilización del fantasma de la lucha de clases. Wall Street o los acreedores hipotecarios. ¿Intervención del Estado o no? No encontraremos ninguna oposición claramente objetiva que nos baste aplicar aquí. Debemos tomar partido políticamente. ¿Cuál es la solución? El gran filósofo idealista de origen alemán, Immanuel Kant, respondió a la divisa conservadora: no piense, obedezca. No con otra como no obedezca, piense.
sino con obedezca, pero piense. Cuando somos sometidos a un chantaje como el del plan de rescate financiero, debemos vigilar la intención de dicho chantaje y esforzarnos entonces por resistir a la tentación populista de dar expresión a nuestra cólera y darnos de golpes. En lugar de ceder a una expresión impotente como esa, debemos dominar nuestra molestia para transformarla en la firme resolución de pensar, reflexionar de una manera realmente radical, de preguntarnos sobre el tipo de sociedad que estamos en camino de dejar, que hace posibles chantajes de este género.